Circula en redes un video que ha generado una enorme polémica en el ambiente político. En estas imágenes aparece Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, festejando, riéndose y hasta carcajeándose junto a legisladores priistas después del fracaso de la reforma electoral. Un momento que por supuesto ha levantado muchísimas críticas porque ocurre justo después de que esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra los votos necesarios para aprobarse en el Pleno. Y es que el problema no solo fue el voto de la oposición o de los partidos aliados, también quedó en evidencia una falta de disciplina dentro de la propia bancada de Morena. Incluso la presidencia tuvo que pedir una reunión de urgencia en Palacio Nacional, pues hubo diputados que ni siquiera asistieron a la sesión y algunos más que simplemente no siguieron la línea del proyecto, lo que terminó debilitando la votación en uno de los momentos más importantes del debate. Y ahí es donde empieza la discusión de fondo. ¿Por qué cuando alguien llega al Congreso bajo el cobijo de un proyecto político, especialmente uno que se presenta como un proyecto de transformación nacional, muchos consideran que ya no se trata de decisiones individuales, sino de representar a la mayoría de ciudadanos que llevaron a estos legisladores a este espacio? Por eso este video ha causado tanta indignación en redes sociales, porque el argumento de muchos simpatizantes es directo. Si hay perfiles que no estén comprometidos con el proyecto o que terminan debilitándolo desde adentro, entonces esos perfiles no deberían de seguir ocupando estos espacios, sobre todo pensando en lo que viene hacia 2027, cuando nuevamente millones de mexicanos saldremos a votar. Y bueno, la pregunta que empieza a surgir entre muchos simpatizantes es esta: ¿cómo pedir un voto en bloque o un voto en cascada para esta transformación si dentro del propio movimiento hay quienes terminan rompiendo la unidad en un momento clave? Ahora bien, este es el video que está causando toda la polémica. En las imágenes se puede ver a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, justo después de que no se lograra la votación necesaria para aprobar la reforma electoral. Y lo que más ha llamado la atención es que momentos antes había agradecido públicamente a los legisladores de la oposición, a Alito, a Rubén Moreira, a los diputados del PAN y también a los de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver. Reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN, y el coordinador Licha contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional. Reconozco en Dante Delgado. Y bueno, aquí es donde surge la pregunta que muchos están haciendo. ¿Qué es exactamente lo que hay que agradecerles si al final no acompañaron la reforma y terminaron votando en contra? Pero lo que terminó encendiendo todavía más las redes fue lo que ocurrió después. En el video se le ve carcajeándose, riéndose abiertamente, lo que ha provocado todo tipo de interpretaciones, porque para muchos ciudadanos que esperábamos que esta reforma electoral avanzara, lo ocurrido en el Pleno fue una gran decepción. Y más aún tratándose de alguien como Monreal, un político con décadas de experiencia, conocido precisamente por su capacidad para negociar, para construir acuerdos y para operar políticamente reformas dentro del Congreso. Por eso hay quienes nos preguntamos cómo es posible que teniendo tantos años de colmillo político, esta vez simplemente no se haya logrado el acuerdo. Para muchos simpatizantes del movimiento, eso no fue solo una falta política, sino una traición al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y a quienes esperábamos que esta reforma saliera adelante. Pero mejor vamos a ver el video y que cada quien saque sus propias conclusiones. La presidenta. Se propone un esquema. Y bueno, pues ahí el video. Y después de que esta reforma electoral fuera rechazada en el Pleno de la Cámara de Diputados, varios legisladores salieron a dar entrevistas y a fijar su postura sobre lo que acaba de ocurrir. Uno de los que más llamó la atención fue Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, quien habló sobre la votación y sobre el futuro de la propuesta electoral. Pero lo que más sorprendió de sus declaraciones fue que no solo defendió el voto de su partido, sino que además lanzó una advertencia política bastante fuerte. Reginaldo Sandoval aseguró que si el gobierno intenta impulsar un plan B para sacar adelante los cambios en materia electoral, su bancada tampoco lo acompañaría. Estas declaraciones, por supuesto, han encendido todavía más el debate político porque dejan ver
que el conflicto entre Morena y algunos de sus aliados legislativos podría seguir escalando en los próximos días. Pero vamos a escuchar exactamente lo que dijo Reginaldo Sandoval para entender cómo está justificando el PT su postura después de esta votación. Iniciativas pues la próxima semana. Eso no puedo decir, lo que venga está el planteamiento, pero lo que sí sabemos es que legalmente todo lo que esté en una reforma y que no es aprobada no puede presentarse en el año legislativo. Claro, pero un plan B sería diferente, no tocaría pero entonces confirmaría la postura nuestra, que lo que quieres es el poder absoluto. Entonces, si vendría un plan B consensado, platicado, pues no hay duda que lo acompañaríamos. O sea, que hubiera un tiempo para debatirlo, una semana. Pues no sé qué tanto tiempo. Hemos estado dialogando mucho. Hay coincidencias en la parte de reformas secundarias, pero pues no sé cómo venga. Yo lo que creo es que si vendría en la ruta de confirmar, sería delicado, porque entonces ya no es un tema de es que no es un tema de pluris, que no sé de dónde viene el concepto, pero entiendo que es proporcional. Segundo, no es un tema tampoco de vender privilegios o pesos centavos, eso no es así. Lo que está en juego es todo el sistema de representación. No es el dinero. No, pues, o sea, no es por dinero, pues nosotros arrancamos sin ni un peso, y si no tenemos, no nos ha pasado nada en la lucha, porque siempre lo que respondemos es al interés de la gente, no a ver si nos enriquecemos, o a ver si hacemos nueva clase política petista con mayor dinero. No es eso. Con dinero se ganan las elecciones. Bueno, se requiere, y por eso siempre luchamos por la equidad. Acuérdense que antes la distribución del presupuesto era equitativa, era parejo para todos los partidos políticos. Después cambió 70-30. Se han mostrado, por ejemplo, encuestas que mencionan que la mayoría de la población acompaña esta reforma. ¿Por qué el Partido del Trabajo se ha mantenido renuente a ello? Mira, es que depende cómo hagas la pregunta, porque si tú le preguntas a la gente si quiere que baje los impuestos, pues toda la gente va a decir que sí. Si quieres que desaparezca la Cámara, va a decir que sí. Si quieres que desaparezcan todos los poderes, va a decir que sí. O sea, depende cómo hagas la pregunta. Yo les digo, la primera encuesta pública en el mundo fue la que hizo Poncio Pilatos cuando puso a votación si querían crucificar a Jesús o querían crucificar a Barrabás. ¿Y a quién crucificaron? ¿Ve? Entonces, eso es incorrecto, depende de cómo se lea y cómo se haga. ¿El PT qué es? Pero entonces, bueno, ahora sentimos que somos Jesús. ¿Cómo? Si pasara esta ruta, sí, indudablemente no podemos darnos un balazo en la sien, desaparecen los partidos políticos. Yo ya expliqué. Claro, se vuelven innecesarios, los partidos se vuelven franquicias que solo sirven para que pongas un nombre, pero ese nombre ya no responde a plataforma ni a proyecto de nación, va a responder al gobernador que esté en ese lugar para el tema de los de primera minoría, y los que van en lista pues van a concentrarse en los listados más grandes. Los estados chicos no tendrían opción de tener uno de los 100. ¿Qué partes del plan B sí apoyaría? Bueno, todo el concepto de democracia participativa, el tema de consultas en los niveles de gobierno, todo lo que es democracia participativa es nuestra causa, ahí estamos de acuerdo, pero viene junto con otros. Bueno, nosotros, acuérdense, porque nosotros también queremos órganos autónomos que se han ganado la credibilidad, y esa credibilidad es la que nos tiene ahora. A pesar de que estamos haciendo una revolución profunda, hay estabilidad. Y entonces, ¿para qué la quieres desbaratar o para qué la quieres descomponer quitándole presupuesto? Entonces, ¿qué podría, por ejemplo, mandarle de mensaje a las personas que, insisto, han estado como contestando a favor de la reforma? Les diría que nosotros tenemos la razón y que vamos a demostrarles que tenemos la razón histórica, política y moral y jurídica. Pues así el PT
Y por el lado de la oposición también hubo reacciones inmediatas. El diputado priista Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI y con quien se estaba carcajeando Ricardo Monreal, pues también salió públicamente a celebrar que la reforma electoral no pasó en la Cámara de Diputados. Algo que en realidad ya se esperaba porque desde el inicio del debate la oposición había dejado claro que no acompañaría la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lo que ha llamado todavía más la atención es que el discurso de la oposición coincide ahora con el propio discurso del Partido del Trabajo. Tanto desde el PRI como desde el PT ya adelantaron que también buscarán frenar cualquier intento de impulsar un plan B para la reforma electoral. Esto, por supuesto, complica aún más el panorama político en el Congreso, porque deja ver que el debate sobre la reforma electoral está lejos de terminar y que la confrontación entre los distintos bloques políticos apenas está comenzando. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo espero que tanto la oposición como los dos partidos, Partido del Trabajo y el Partido Verde, por favor. Tu teléfono. Desechemos esta reforma que llega acá de una manera muy singular. Primero, nacida en el poder. Segundo, incompleta, no venía la legislación secundaria. Y tercera, muy mal redactada. Creo que la Comisión Presidencial es un flaco favor al Poder Ejecutivo porque redactó muy mal un texto que ni siquiera se entiende en muchas de las ocasiones. Un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, yo te diría dos cosas. Primero, hay que preocuparnos y estar atentos del famoso Plan B, porque yo he escuchado miembros del poder, del gobierno, que han anticipado tratar de meter por la puerta de atrás reformas que serían de carácter constitucional. Eso hay que estar con cuidado. La segunda, yo creo que en parteaguas se marca porque se detiene la destrucción de la democracia y eso es bueno. No está instalada. He visto en redes sociales los famosos bots que maneja Morena. ¿Cómo insultaron directamente a personajes del PT y el Verde? Algo que no se veía, porque a la oposición siempre le insultan, pero los bots ahora ya son insultos y están abriendo heridas. Mi pregunta es, ¿se han tenido oportunidades para una gran alianza? Porque pues, cuando hay heridas de este tipo, pueden cambiar. Bueno, yo lo que creo es que se está evidenciando lo que hace Morena, es mostrar que dentro del mismo hay actores de tipo estalinista. Pero entonces se podría abrir una oportunidad de invitar al PT y al Verde a que se hagan una gran alianza. Pues ya veremos qué es lo que viene a futuro, ¿no? Pero lo principal es lo que decía hace rato, de detener la destrucción de la democracia. Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas. La primera, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo lo veo al revés. Yo creo que es un triunfo de México, es un triunfo de la razón, es un triunfo de quienes queremos que la democracia permanezca en el país. Eso es lo que yo veo. Tú desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para tiro de gracia si se llegase a aprobar esta reforma. ¿Qué piensas? Pero esta reforma no se va a aprobar y nosotros hemos sido los primeros en oponernos a la misma. De nosotros salió la frase que sintetiza lo que es esto, que es la ley Maduro. En la Gaceta Parlamentaria, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral. Bueno, hacer política es propio de la Cámara, ¿no? Y lo que sea para el bien de México, pues siempre se impulsará. No te lo puedo decir, eso le toca a la dirigencia nacional. En materia electoral. A ver, a mí me preocupa que yo he visto algunos actores del gobierno y de Morena estando empujando que por el plan B y por reformas secundarias se destruye el régimen democrático. Eso me preocupa. Serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta. No, lo que no salga de la sociedad, de la oposición, de los expertos nacionales e internacionales, no se puede aprobar. Ya que daremos inicio a la sesión ordinaria vespertina
del día de hoy. El registro Pues de Morena siempre podrá hacerlo desde las leyes secundarias. Para las tarjetas instaladas en las curules de las y los diputados. Yo tengo otras que dicen que no. Y además te diría que muchas de esas encuestas, no, de las que tú mencionas, no preguntan exactamente el punto nodal. Por ejemplo, que le preguntan a la gente si les gusta que esté el crimen organizado en las elecciones. Todos te van a decir que no. Y esta reforma no abona nada. Por eso, ¿y cómo? Por eso, no, pues es la misma pregunta. Tú le dices a la gente, ¿usted quiere que sea más barata la elección? Pues ese es el tipo de encuestas. ¿Por qué no les preguntamos a la gente si quieren quitar el IVA? No le crea usted esas encuestas. Usted tiene cara inteligente, no les crea. Finalmente, entonces, ¿no ves un rompimiento de la alianza Morena? Ellos han dicho que no. Ellos han dicho que no. Pero lo importante es hoy, hay que festejar que se detiene un intento más de demoler la democracia mexicana. Pero insisto, no están dolidos. ¿Usted cree que no quedaron heridas en el PT y el Verde? Tienes que preguntarles a ellos. Pero usted, ¿cómo lo ve desde...? No veo nada, no, pregúntales a ellos. ¿Cómo es el ambiente? No, bueno, es un ambiente normal porque pues, somos políticos. ¿Verdad? Creo que ayer se desataron pasiones por una mala conducción de la sesión, ¿no? El presidente de la mesa, de las comisiones, no puede estar interviniendo como si fuera orador. Pero yo creo que ahorita vemos cómo se desarrolla esto. Gracias, diputado. ¿Y ni el PRI de los 70 se atrevió? ¿De los 70? No, el PRI, déjame lo comento, porque es importante. El PRI es un partido que nació de una revolución. Y todos los partidos que nacieron de revoluciones intentan que su ideario se haga, pues, ley, ¿no? La educación pública. Solicito salud, a la en fin. Secretaría dar a conocer el Al paso resultado del del tiempo, registro de asistencia de la las y legitimidad los se tiene que encontrar en otra parte. Y el PRI abrió la transición. Morena no viene de una revolución, no tiene la mayoría de los votos ciudadanos. Morena quiere atracar al poder, que es distinto. Bueno, y pues mientras todo esto ocurre en la Cámara de Diputados, la reacción desde el gobierno no tardó en llegar. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó una reunión urgente en Palacio Nacional en la que participaron diputados y también senadores de Morena, con el objetivo de analizar lo que ocurrió con la reforma electoral y sobre todo definir el camino que seguirá el movimiento en materia electoral. Porque después de que la iniciativa fuera rechazada en el Pleno, dentro del movimiento ya se estaba hablando de las siguientes acciones. Y fue precisamente Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la comisión encargada de la reforma electoral, quien salió posteriormente a dar a conocer algunos detalles de lo que podría ser el llamado Plan B. Un plan que buscaría retomar algunos de los puntos centrales de la reforma, pero a través de una ruta legislativa distinta para intentar que los cambios puedan avanzar. Así que vamos a escuchar qué fue lo que adelantó Víctor Hugo Lobo, porque sus declaraciones podrían dar una pista importante sobre lo que viene en los próximos días en materia electoral. Oiga, ¿se confirma que no va a haber ni siquiera presentación del dictamen ni mucho menos debate? Ya no va a haber discusión. Evidentemente la intención ya es transitar una vez que no se dan las condiciones para generar la posibilidad de una votación favorable, pues se toma la decisión de hacer un proceso muy ágil. Oiga, ¿pero esto está permitido? Se va a leer muy rápido y seguramente nada más va a haber un posicionamiento. El PAN ya pues ha dicho que esta es una derrota anticipada para la presidencia. No, al contrario, ya iniciaremos de inmediato las acciones de un plan B para seguir profundizando todo lo que ha impulsado la presidenta y que confiamos y que estamos firmemente convencidos de que debemos de ir por ahí. Iniciaremos a la brevedad, estaremos esperando en los siguientes días conocer los alcances, pero tiene que ir en ejes similares, todo lo que tiene que ver con acciones afirmativas, todo el tema de perfeccionar los procesos electorales, pero finalmente pues tenía una vocación muy positiva, se va a seguir transitando en ese sentido y bueno, pues es un primer paso, evidentemente tiene que ver con el tema de que los aliados no lograron convencerse en ese primer ánimo y bueno, pues ahora vamos a desahogar esta sesión de manera muy ejecutiva, ¿no? Diputado, ¿se confirma entonces que solo habrá votación directa? ¿No va a haber debate? No va a haber debate, solo posicionamiento y prácticamente con eso nos vamos a votación. ¿Posicionamiento de coordinadores? De coordinadores, posicionamiento de coordinadores. ¿El plan B no implica forzar algo que de por sí ya no se dio y meter más ruido? No, la verdad es que, miren, yo siempre lo he dicho y estoy convencido, la izquierda siempre ha buscado
la progresividad de los derechos políticos. Siempre hay que estar en un asunto de cómo perfeccionar la participación ciudadana, por ejemplo, estos mecanismos de garantizar que los ciudadanos se sigan involucrando y participando e incidiendo en la vida pública es algo que tenemos que hacer cotidianamente, ¿no? Mecanismos que han ayudado, que fortalezcan el tema de la toma de decisiones, son temas que tenemos que seguir haciendo. Hay cosas que tenían que ser a nivel constitucional, hay otros que tendrán que ser en otro nivel, pero hay mucho que aportar. Por ejemplo, ustedes saben el tema de las acciones afirmativas, el tema de la no inclusión de grupos históricamente no respaldados y no reconocidos. Es el momento de que los dejemos en ley. Hoy no está en ley la participación de estos sectores, de personas con discapacidad, de la comunidad LGBT, por supuesto, todo lo que tiene que ser la población migrante, los afromexicanos, la comunidad indígena. Es momento de ingresarlos a la ley para que no haya discrecionalidad y, por supuesto, obligar a los partidos a que trabajen en favor de la gente, ¿no? ¿Puede ser que ahí sí voten a favor PT y Verde y ahí se reconcilie la alianza? Pues esperaríamos, ¿no? Esperaríamos que este sea una posición única en el que no nos acompañan y esperemos que pronto se reencuentre el camino de la coincidencia legislativa, ¿no? Política creemos que está y legislativa. Esperemos que pase a partir del día de hoy. Y bueno, pues después de toda la polémica que se generó por este video en el que Ricardo Monreal aparece riéndose tras el rechazo de la reforma electoral, el propio coordinador de la bancada de Morena también salió posteriormente a dar declaraciones para explicar qué estaba pasando al interior del movimiento. Fue entonces cuando se confirmó que había una reunión importante con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Según explica Monreal, el objetivo de este encuentro sería analizar lo que ocurrió con la votación de la reforma electoral, revisar los errores que pudieron haberse cometido durante el proceso legislativo y sobre todo discutir cuál será la estrategia que seguirá el movimiento a partir de ahora. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ricardo Monreal sobre esta reunión con la presidenta. Pasado para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum la agenda legislativa y obviamente revisaremos el resultado legislativo de ayer y los escenarios de la próxima semana respecto de otros planes legislativos. Oiga, ¿y esta revisión de agenda pasa justamente por el plan B? Probablemente, ya la presidenta lo anunció desde días pasados y ella siempre ha sido consecuente y congruente. Es probable que se vea, yo lo anuncié ahora, es probable que sea uno de los temas. Son puras leyes secundarias, ya no puede haber constitucionales. Si se trata de otras materias, sí, pero se supondría que son leyes secundarias o temas constitucionales que no estén en la reforma rechazada. Ok, ¿la esperamos y nos cuenta? Bueno, pues así que ahora la gran pregunta es, ¿qué camino tomará la presidenta Claudia Sheinbaum después de este revés legislativo y cómo responderá Morena ante esta alianza momentánea entre oposición y algunos de sus propios aliados? Y pues ahí están las dos posturas dentro del propio movimiento. Por un lado, quienes hablan abiertamente de traición después de lo que ocurrió con la reforma electoral, y por el otro lado, voces como la de Fernández Noroña, que insisten en que lo más importante es mantener la unidad de cara a lo que viene. Vamos a ver lo que dijo. PT y Verde pues cumplieron lo que ya habían dicho, votar en contra de la reforma electoral ayer en comisiones en San Lázaro. Hoy se espera el mismo escenario posiblemente en el pleno. ¿Es una traición a la coalición? Yo no comparto las posiciones sectarias que se están impulsando. Vamos a ir juntos en 2027. ¿Para qué lastimamos a nuestros aliados? Endilgándoles calificativos que además no aplican, porque yo creo que, insisto, en la disminución de las prerrogativas, yo creo que podremos transitar, y en la elección de los representación proporcional, yo creo que también podremos transitar, pero se ha determinado sacar la iniciativa tal cual, y eso le ha dado poco margen de maniobra al coordinador presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Entonces, yo creo que no debemos, lo voy a decir como lo dice Velasco el Verde,
El PRI y el PAN en Movimiento Ciudadano están comiéndose las palomitas mientras nos estamos agarrando a palos, hombre, no puede ser, o sea, hemos llegado muy lejos, logramos la presidencia con el compañero presidente López Obrador, la presidencia con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mayoría calificada, hemos sacado todas las reformas. Hay un diferendo en este caso, pues así es la vida, no pasa nada, somos un movimiento plural de mujeres y hombres libres. Oiga, llegó el momento en que Morena camine solo. No, creo que sería un error. Yo creo que sería un error de arrogancia, además, porque no podemos olvidar que ninguna fuerza política por sí misma puede tener más de 300 diputados. Entonces, de todos modos, vamos a requerir de aliados para hacer reformas constitucionales. No, yo creo que es importante que el PT crezca, que el Verde crezca. Morena es un fenómeno impresionante y yo creo que debemos cuidar la unidad. Yo soy un convencido de la unidad, seguiré promoviendo la unidad y mi posición será siempre de apertura y de rechazo absoluto al sectarismo. ¿Por qué no se abrió la posibilidad de modificar la iniciativa para acercar posiciones? Bueno, pues eso yo no lo podría responder porque no soy yo quien decidí eso. Yo creo, yo de verdad creo. Vuelvo a poner el ejemplo que he planteado. Los 200, ¿por qué no con un mecanismo? El de que van todos a los 300 distritos. ¿Para qué hacer dos mecanismos? Yo ahí no veo un problema de principios, no veo un problema de una diferencia sustancial, inclusive para traidores. Es la discusión de un mecanismo. ¿Por qué dos y no uno? Ahí se equivocó la presidenta en hacer ese planteamiento. Yo no sé cuál ha sido la intención de esta otra por circunscripción. A mí me pareció bien ese mecanismo. Y no estoy diciendo que esté mal. Yo digo, bueno, ¿y por qué no los 200 a las circunscripciones? No, para dejar en claro que no es una discusión sobre un método, sino yo digo, ¿por qué no una sola vía? De por sí vas a implicar nuevas reglas para el electorado, un nuevo procedimiento. Vimos la dificultad técnica que implicó la elección del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, cada cambio que haces, pues mientras más sencillo y más claro sea, mejor. E ir en un solo método, a mí en lo personal me parece que es el mejor camino. Yo insisto, si llega hasta acá que cada vez se ve más difícil, yo le voto a favor, porque no me voy a meter en un debate interno de descalificación absurda con este ambiente que hay, que no es un ambiente correcto, no es un ambiente de discusión, de razonamiento. Yo, así como estoy planteando esto que es incorrecto, las críticas de traidores a nuestros aliados, también creo que mis compañeras del PT se les ha ido la mano en sus comentarios, porque lo que dicen no es correcto, es falso que nosotros queramos convertirnos en un partido de Estado con una sola fuerza. O sea, no es cierto, hombre. La iniciativa sí mantiene la pluralidad. Donde se modifica es justo aquí en la Cámara de Senadores por el diseño que originalmente tiene la Cámara de Senadores, representar a los estados, pero no hay ningún cuestionamiento a la pluralidad ni ninguna intención de desaparecer a ninguna fuerza política, ¿no? Hay una idea y un compromiso de campaña de que la representación proporcional se elija directo por el voto de la gente y de que baje el costo de las prerrogativas de los partidos políticos. A mí me parece que eso son demandas ciudadanas. Quien discuta eso se equivoca, porque sí es un reclamo popular. ¿Fracasó la presidenta? No, yo creo que ya sabía que en esas circunstancias la iniciativa no iba a prosperar. No sé cuál sea la valoración, la verdad, ni quiero especular sobre ella. Yo lo diría de esta otra manera. Tenemos al presidente de los Estados Unidos insistiendo en que quiere intervenir militarmente México, con Alejandro Moreno Cárdenas aplaudiéndole de pie y algunos legisladores del PAN, y nosotros con estas diferencias que no son relevantes. O sea, hay cosas más importantes: mantener la defensa de la independencia de la soberanía nacional, sí hacer los cambios electorales que se han comprometido con el pueblo. Y creo que en ese sentido haber buscado más acercamientos era importante. No sé por qué no se dio así. ¿Este desencuentro no le pega a Morena y a la coalición para las elecciones del 27? No, a ver, se va a olvidar. Fíjense lo que digo, se va a olvidar. Vamos a acabar yendo juntos, vamos a acabar haciendo un esfuerzo común.
y vamos a acabar obteniendo un buen resultado electoral. A mí me parecería un error que mientras la coalición del PRI-PAN está rota, porque yo creo que si el PAN va a ir solo, se ha dado cuenta que no le conviene ir cargando al PRI, pues sería un error que nosotros fuéramos separados. Yo creo, ahí sí yo insistiré en que no rompamos la unidad de nuestro movimiento electoral y legislativamente, y se valen las diferencias, yo insisto. Gracias, senador. Pues esto es lo que dice Noroña. Y al final la discusión sobre la reforma electoral no está completamente cerrada. El posible plan B sigue sobre la mesa y dentro de Morena ahora tendrán que decidir cómo recomponer la estrategia después de este golpe legislativo. Ahora la mirada está puesta en lo que venga en los próximos meses, porque si algo queda claro con este episodio es que el camino rumbo a 2027 ya empezó a moverse y las tensiones dentro del propio bloque de la transformación también. Así que ojo con lo que viene, porque esto definitivamente no se queda aquí. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.